Hoy es Día de Muertos y por ello brigadas de la Profeco se desplazaron a los panteones de la ciudad y a los comercios aledaños con la intención de verificar que los precios a quienes visitan los cementerios sean los justos. Veamos. Por no respetar los precios de botellas y galones de agua, un supermercado de la alcaldía Gustavo Amadero fue inhabilitado. De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, la tienda comercial incrementó hasta en 10 pesos el costo del producto, que por el corte del sistema Cutzamala tuvo mayor demanda este fin de semana. No es una tienda que nos dé lata frecuentemente, pero pues encontramos ahí un asunto quizá del gerente, de la gente que opera ahí. No estoy acusando a la alta directiva de la organización. Y aseveró que el incremento del precio fue una flagrante violación a la ley y sobre todo un engaño al consumidor. En estos 4 días los vamos a enfocar más a temas de agua que a productos regulares del mercado. En otro tema, el funcionario junto con verificadores de la Profeco realizaron un recorrido de supervisión de precios en los panteones de la Ciudad de México. Hemos realizado 1,300 verificaciones con infracciones a la ley 78, hemos instalado 54 sellos de suspensión, productos verificados casi 50,000. Detalló que tanto en los panteones como en los mercados de flores, la dependencia ha colocado cerca de 4,000 preciadores, con el objetivo de que los consumidores encuentren precios reales y no alterados. Pidió a los comerciantes evitar sanciones y mantener los precios a como se tenían referenciados durante el mes de octubre. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.